Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wendy y hoy voy a hablar acerca de la geometría de René Descartes. Hablaremos un poco acerca de lo que Descartes aportó hacia las matemáticas y sus obras más importantes. La geometría analítica es uno de los avances más significativos para la historia de las matemáticas. Permitió establecer una relación directa entre el álgebra y la geometría. Gracias a esta integración, fue posible expresar figuras geométricas mediante ecuaciones algebraicas. René Descartes fue el principal impulsor de esta disciplina. La aportación más importante de René Descartes quedó plasmada en su obra La geometría, como complemento de su discurso del método. En la actualidad conocemos a Descartes como el padre de la geometría analítica. Ahora hablemos un poco de la historia de Descartes. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en una localidad de Francia llamada ahora Descartes en su honor. Fue criado por su abuela, su padre y su nodriza tras la muerte de su madre meses después de su nacimiento. A los 18 años de edad, Descartes ingresó a la universidad para estudiar Derecho y Medicina. A los 20 años de edad ya contaba con los grados de bachiller y licenciado en Derecho. Y a los 22 años partió hacia los Países Bajos, donde se preparó para participar en la Guerra de los 30 años. Durante su estancia más larga en París, Descartes reafirmó relaciones que había establecido con otros intelectuales, así como con un círculo conocido como los libertinos. Sus amigos propagaban su reputación y su casa se convirtió en un punto de reunión para quienes gustaban intercambiar ideas y discutir. René se trasladó definitivamente a los Países Bajos para dedicarse por completo al estudio, donde llevó una vida modesta y tranquila. En septiembre de 1649, la reina Cristina de Suecia llamó a Descartes a Estocolmo para ser su profesor y consejero. Sin embargo, Descartes murió el 11 de febrero de 1650 a los 53 años de edad. Aún está en duda si la causa de su muerte fue por neumonía o se debió a un envenenamiento por arsénico. Ahora hablemos un poco sobre las aportaciones importantes de René Descartes. Una de sus obras más influyentes fue El discurso del método, publicado en 1637. Este texto marcó un punto de inflexión en la filosofía y en el desarrollo del pensamiento científico moderno. Su propuesta consistía en cuestionar toda creencia que no pudiera demostrarse con claridad y evidencia, estableciendo así un procedimiento ordenado para la búsqueda de la verdad. Descartes habla acerca de la evidencia del pensamiento y llega a un solo primer principio. El pensamiento no puede separarse de mí, por lo tanto, yo existo. Y concluyó que, si dudara, entonces algo o alguien debe estar dudando. Por lo tanto, el hecho mismo de que dudara demostró su existencia. Esto se resume en la frase pienso, luego existo. Y define el pensamiento como lo que sucede en mí de tal manera que soy inmediatamente consciente de ello en la medida en que lo soy. En la segunda meditación, Descartes concluyó que siempre que digo o lo concibo en mi mente, yo soy, yo existo, necesariamente ha de ser verdad. Ante la duda del genio maligno, Descartes determina el conocimiento indudable del yo, porque se necesita existir para ser engañado en absoluto. Descartes argumentó que la existencia de Dios puede deducirse de su naturaleza, del mismo modo que las ideas geométricas pueden deducirse de la naturaleza de las figuras. Sugirió que el concepto de Dios es el de un ser supremamente perfecto que posee todas las perfecciones. Si la noción de Dios no incluía la existencia, no sería supremamente perfecta, ya que carecía de una perfección. Cuando se le cuestionó que no había establecido la inmortalidad del alma al mostrar que el alma y el cuerpo son sustancias distintas, respondió:
No me comprometo a tratar de usar el poder de la razón humana para resolver ninguno de esos asuntos que dependen del libre albedrío de Dios. Aunque Descartes había proporcionado una crítica explícita del ateísmo en sus meditaciones, ya que él era católico, la Iglesia Católica prohibió sus libros en 1663. René Descartes tiene muchas aportaciones en la ciencia, ya que es considerado como el creador del mecanicismo y de la geometría analítica. Se le asocia con la iatromecánica y la fisiología mecanicista en medicina, el principio de inercia en física, el dualismo filosófico y el dualismo metafísico. En su obra Discurso del método también se encuentra un ensayo sobre la dioptría. En esta mostró, utilizando la construcción geométrica y la ley de refracción, conocida como la ley de Descartes o la ley de Snell, que el radio angular de un arco iris es de 42 grados. También descubrió de forma independiente la ley de la reflexión. Ahora hablaremos acerca de la geometría de René Descartes. Se considera que la geometría analítica es la asociación de tres factores: la expresión de una realidad geométrica, el uso de coordenadas y el principio de representación gráfica. Arquímedes y Apolonio realizaron trabajos con dos variables que utilizaron para estudiar las cónicas. Sin embargo, es en los trabajos de René Descartes y de Pierre de Fermat en los que se aprecian los factores que dan origen a la geometría analítica. El trabajo de Descartes, en el que se reconocen los orígenes de la geometría analítica, es la geometría, en su obra Discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias, o más conocido como Discurso del método. En su ensayo La geometría o la geometría, Descartes detalla un programa innovador para la resolución de problemas geométricos, a lo que se refiere como un cálculo geométrico. Descubre la regla de la alternancia de los signos de los coeficientes de una ecuación y demuestra que toda ecuación de cuarto grado es la intersección de una parábola con una circunferencia. Su legado más perdurable fue su desarrollo de la geometría cartesiana o analítica, que utiliza el álgebra para describir la geometría. Los trabajos de René Descartes y Fermat proporcionaron la base para el cálculo desarrollado por Newton y Leibniz, quienes aplicaron el cálculo infinitesimal al problema de la línea tangente. Su regla de los signos es un método comúnmente usado para determinar el número de raíces positivas y negativas de un polinomio. La obra fue la primera en proponer la idea de unión del álgebra y de la geometría en una sola disciplina y dio nacimiento a la geometría analítica. Esta está dividida en 3 libros. El primer libro es titulado como Problemas que pueden construirse con círculos y rectas solamente. En este libro introduce la notación algebraica tal como la usamos actualmente, las letras finales del alfabeto como X, Y y Z para las incógnitas y las primeras como A, B y C para las constantes. Introduce el uso de la notación exponencial moderna para las potencias, a excepción de los cuadrados, que sigue la vieja costumbre de escribirlo como letras repetidas. Rompe también con la tradición griega de asociar las potencias como referentes geométricos, a cuadrada como un área, a cúbica como un volumen, etc., y las trata a todas como longitudes posibles de segmentos de línea. Introduce el concepto germinal de coordenadas cartesianas, definiendo 2 segmentos perpendiculares a los que llama X y Y. En el segundo libro, titulado Sobre la naturaleza de las líneas curvas, Descartes describe 2 clases de curvas. Una de ellas son las curvas geométricas, que son aquellas que describimos ahora con ecuaciones algebraicas de 2 variables. Una característica esencial de ellas es que todos sus puntos pueden obtenerse mediante la construcción de curvas de orden inferior. La otra clase de curvas son las curvas mecánicas. Estas son aquellas en las que solamente algunos de sus puntos
podían construirse. No las consideró adecuadas para ser estudiadas matemáticamente. Un ejemplo de ellas es la cuadratriz y la espiral. Sin embargo, diseñó un método algebraico para encontrar la perpendicular a cualquier punto de una curva cuya ecuación se conociera. El tercer y último libro, titulado Sobre la construcción de problemas de sólidos y supersólidos, trata sobre la naturaleza de las ecuaciones y la forma de resolverlas. También recomienda que todos los términos de una ecuación se sitúen en un lado de la ecuación y se iguale a 0 para facilitar la solución. Enuncia el teorema del factor para polinomios y da una prueba intuitiva de que un polinomio de grado n tiene n raíces. Discute sistemáticamente las raíces negativas e imaginarias de las ecuaciones y usa explícitamente lo que hoy en día se conoce como la regla de los signos de Descartes. Descartes escribió el discurso del método en francés en vez de latín, que era el lenguaje que se usaba siempre para escribir las publicaciones académicas. Su estilo de exposición no es nada claro, el material no está dispuesto de forma sistemática y por lo general da meras indicaciones de las demostraciones, dejando muchos de los detalles al lector. A menudo se acredita a Descartes con la invención del plano de coordenadas, porque los conceptos relevantes están ya en su obra. Sin embargo, en ningún sitio de la geometría aparece el sistema moderno de coordenadas cartesianas. Este y otros desarrollos fueron añadiéndose por matemáticos que tomaron sobre sí la tarea de explicar y poner en claro la obra de Descartes. Como conclusiones tenemos que la geometría analítica propuesta por René Descartes representó un cambio fundamental en el desarrollo de las matemáticas al establecer una relación entre el álgebra y la geometría mediante el uso de sistemas de coordenadas. Su aporte no solo transformó la forma de estudiar la geometría, sino que también sentó las bases para el desarrollo del cálculo, la física, la ingeniería y muchas otras disciplinas científicas. En la actualidad, la geometría analítica continúa siendo una herramienta indispensable para comprender y modelar fenómenos del mundo real, lo que demuestra la vigencia e importancia del legado de Descartes en el avance del conocimiento científico. Sin más que agregar, muchas gracias.